en nuestros tiempos Jesucristo, el Hijo de Dios, sigue llevando mucha gente. Amén. Jóvenes, varones, adultos, niños, para conocer qué hay en el más allá. Amén. Aleluya. Porque Él es Dios. Él sabe lo que hace. Y como es el mismo de ayer, hoy y siempre, Jesucristo, el Hijo de Dios, hoy vamos a compartirle un mensaje. Aleluya. Pero para entrar a ese mensaje me voy a ir poquito para atrás. Amén. Amén, alábele. Voy a compartirle poquito de mi testimonio. Cómo empezó todo esto. El conocer a Cristo a la edad de 13 años, aunque era un adolescente, yo anhelaba, yo deseaba un cambio en mi vida. Yo deseaba el perdón de mis pecados. Era un adolescente, pero yo sentía la necesidad de que alguien tenía que ayudarme, de que alguien tenía que perdonar mis faltas, mis errores, mis pecados. Aleluya. A la edad de 13 años me presentan a Cristo como mi Salvador. Aleluya. Yo recuerdo que abrí la puerta de mi corazón y dije: yo quiero que Cristo entre a mi vida, perdone mis pecados. Cristo entra a mi vida, perdona mis pecados. 13 años tenía, 13 años. Aleluya. Y yo le voy a decir algo. Desde el momento que yo abrí la puerta de mi corazón y dejé a Cristo entrar, hermanos, créanme lo que fui la adolescente más feliz. Aleluya. Porque me daba cuenta que realmente sin Dios no somos nada. Aleluya. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos al Espíritu Santo para que sea que nos guíe hacia toda verdad y hacia toda justicia. Gloria a su nombre. El tiempo pasaba, los años pasaban. Aleluya. Los años, hermanos, pasaban. Pero yo siempre empecé, hermanos, aún en mi adolescencia, fui una adolescente que no me gustaba hablar. No era una adolescente de muchas palabras. No me gustaba hablar con nadie, no me gustaba platicar con nadie. Gloria a Dios. El tiempo transcurría, pero mire, cuando me casé con mi esposo, yo recuerdo que yo decía: mi esposo es el pastor de la congregación, él tiene que visitar las ovejas, tiene que predicar, tiene que dirigir. Yo solamente soy su esposa. Era lo que yo pensaba. Aleluya. Pero la Biblia dice: tus pensamientos no son mis pensamientos. Aleluya, gloria a Dios. Que el tiempo pasaba. De repente el Señor empezaba a sacar en lo que era el área de evangelismo. Mi esposo empezó a salir a muchos lugares a predicar. Yo recuerdo que a veces lo esperaba en casa. Pero en una ocasión, cuando mi esposo regresa, me dice: hermana María, tengo una campaña afuera, pero quiero que me acompañes, quiero que vayas conmigo. Siempre fui una mujer muy sujeta a mi esposo. No me gustaba contradecir, no me gustaba discutir. Aleluya. Recuerdo que le digo a mi esposo: está bien, varón, pues a fin de cuentas el de la campaña eres tú. Y lo acompañé a esa campaña que tenía. Aleluya. Amén. Mi lugar siempre estaba atrás. No me gustaba sentarme adelante, ni a mediación, atrás. Aleluya. Porque como no me gustaba hablar con nadie, yo decía: me van a empezar a saludar, van a empezar a querer sacarme plática, y yo lo que menos quiero es hablar. Aleluya. Pero el tiempo pasaba. Pero yo no sabía qué era lo que el Señor tenía conmigo. Hoy esta tarde, dígale a su hermana que está ahí a su lado: Dios tiene un propósito contigo. Aleluya. Dios tiene un propósito contigo. Aleluya. Dios tiene un propósito contigo. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Si usted que está aquí dijo: es una casualidad, le voy a decir que en Dios no hay casualidades. En Dios hay propósitos. Amén. Amén. Aleluya. Recuerdo que estaba en el lugar de mero atrás. Estábamos en el tercer día de campaña. Yo no sabía qué iba a pasar. Yo no sabía qué iba a suceder. De repente, antes de que el mensaje culminara, yo recuerdo que de repente empecé a sentir algo que nunca había sentido. Empezó a pasar algo que nunca me había pasado. De repente
empecé a darme cuenta que empezaba a escuchar una voz. Cuando empecé a escuchar aquella voz, me di cuenta que era una voz tan audible, era una voz de autoridad. Aleluya. Salió de que cuando Dios habla, aleluya, habla con poder, habla con autoridad. Recuerdo que cuando escuché aquella voz, yo me empezaba a estremecer, porque era una voz que yo nunca había escuchado, una voz de autoridad, y decía: quiero que ayunes 15 días. Está hablando. Por tercera vez aquella voz se escucha, todavía con más autoridad. Pero ahora, aquella voz que hablaba con autoridad decía mi nombre: María, a ti te digo. Dije: ¿a mí? Y le digo: Señor, no soy una mujer de tanto ayuno, no me gusta ayunar tanto día. Ahí era cierto, porque yo ayunaba un día, a veces dos. A las 12 del día yo estaba presentando el ayuno. Y yo creo que esos ayunos eran ayunos de poder, de autoridad. Qué equivocado estamos. Amén. Cuando escuché aquella voz y me dice: tienes que hacerlo, yo recuerdo que mi esposo termina de dar el mensaje, se va donde estaba y me dice: hermana María, te veo muy inquieta. Le digo: varón, escuché una voz, me habló por mi nombre, que ayunar 15 días. Es porque al Señor le gustan los ayunos que yo hago. Es más, con los ayunos que yo hago, el diablo sale corriendo. Mi esposo me mira y me dice: sí, pero pues sale corriendo detrás de ti. Le digo: ¿por qué? Le digo: ¿qué poder pueden tener esos ayunos? Te levantas 11:30, 12 del día los estás entregando, no lees la palabra, no oras. Me iba a poner a orar para presentar el ayuno de 15 días, cuando nuevamente aquella voz de autoridad llega y me dice: María, esos ayunos que tú has estado haciendo no han llegado ni al techo. Y le digo: Señor, ¿por qué me pides 15 días de ayuno? Y ahora dices que mis ayunos no llegan ni al techo. Dice: no, es que hoy te voy a enseñar cómo. Dije: bueno, ¿para qué peleo? Si no puedo, él me va a entender que no pude hacerlo, que no terminé. Pero cuando él dice: vas a hacerlo, se le estaba dando una orden. Aleluya. Y una orden se ejecuta. Aleluya. Se obedece. Dije: bueno, voy a tratar. Ahí me puse a orar. Ahí, hermanos, empecé a orar y empecé, aleluya, a empezar a presentar frente a un espejo. Dice: el ayuno lo va a suspender. Le digo: varón, me faltan 5 días. Dice: sí, pero mírese bien al espejo. Y me miré yo bien al espejo y le digo, dice: mira, te ves muy débil. Y me veo al espejo. Le digo: bueno, ahora véngase para acá. Lo agarré de la mano y no lo puse frente a aquel espejo. Lo puse frente a mí. Y le digo: varón, nunca te he discutido, nunca te he dado la contra, pero esta noche lo voy a hacer. Le digo: varón, me podrás ver débil, pero déjame decirte algo, que mi alma y mi espíritu están más fuertes que nunca. Aleluya, gloria a Dios. Sentía que cada día de ayuno, allí estaba el Señor para fortalecerme, allí estaba el Señor para guardarme. Aleluya. Ahí me enseñaba el Señor qué mejor manjar puedes pedir, si ahí tiene la palabra, el pan que te nutre, que te fortalece, para que tú continúes adelante. Oh, gloria a su nombre. Recuerdo que mi esposo me dice: hermana María, continúa. Yo continuaba con el ayuno. 14 días. Ya llevaba 14 días. Faltaba un día. En el último día, aleluya, fíjese qué tremendo es esto. 14 días. Van y me invitan a una reunión para predicar, pero yo nunca había predicado. Si yo cuando me levantaba a decir un texto, que cuando va a usar la vida de una mujer, de un hombre, de un joven, no hay demonio del infierno que salga y pare tu ministerio, porque mayor es el Señor que está contigo que el que está en el mundo. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Ahí en ese momento, gloria a Dios, Dios me enseñó que cuando Él va a usar, aleluya, su vida como un instrumento, es porque va a hacer grandes cosas.
días. Aleluya. Último día, faltaba un día. Pero en el último día de la lluvia, hacia la ventana, yo miraba 1, 2, 3, 4. Llegaban 4 pastores. Yo no los conocía. Cuando esos pastores llegan, mi esposo abre la puerta y aquellos pastores dicen: hermana María, hermano Cárdenas, no sabemos por qué Dios nos sacó de nuestra casa, en el camino nos juntó a los 4 y nos trajo hasta aquí. Pero yo cuando los miraba, yo les digo: siervos, llegaron a la hora exacta. Estaba a punto de hacer la oración para entregar 15 días de ayuno. Dicen: hermanos, los acompañamos en la oración. Y recuerdo que empezamos a hacer esto. Nos empezábamos a tomar de las manos. Era tanto mi agradecimiento que no me salían tantas palabras de mi boca. Solamente le decía: Señor, gracias por la victoria que me has dado. Señor, gracias por la victoria que me has dado. Haber terminado 15 días de ayuno, pero en medio de aquella oración, de repente, algo empezaba a moverse. Algo empezaba a suceder en el ambiente, cuando de repente sentía que algo, aleluya, tan fuerte llegaba hasta ese lugar, y de repente empecé a sentir algo que nunca había sentido. Empecé a sentir un dolor. Y miraba a mi esposo que estaba orando allá y le gritaba: varón, varón, escúchame, algo me está pasando. Y yo recuerdo que aquel dolor que desgarraba mi carne era un dolor que nunca había sentido. Aquel dolor era tan fuerte que me hacía gritar. La desesperación. ¡Ay! ¡Ay! Y sentir algo que se quería desprender de mi cuerpo. De repente, en medio de aquel dolor, los siervos empezaban a hablar en lenguas, diciendo: vas a morir. No, Señor, por favor, mira, por favor, yo todavía no puedo morirme, Señor. Mira, no estaba consciente. Yo sabía muy bien que un día sabía muy bien que me congregaba, hermanos, en un santuario, que iba a una iglesia, a un templo. Yo sabía muy bien que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahí me di cuenta que iba a la iglesia por costumbre, que iba a la iglesia por religiosa, que iba a la iglesia porque la esposa era un pastor y yo tenía que estar ahí presente. Pero ahí me di cuenta realmente que no había buscado a Dios como tenía que haberlo buscado. Había sido una cristiana. ¿A dónde va a ir mi espíritu? ¿Qué va a pasar? María, vas a morir. Cuando él dice vas a morir, aquel dolor era porque se desgarraba la carne, y era porque el alma y el espíritu empezaban a salir de mi cuerpo. ¿Qué se me enseñó? Cuando la persona muere, escúcheme bien esto, la persona que muere